Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos a 7 días de la Feria de San Marcos. Venimos a dar nuevamente nuestra caminada para darles los mejores tips y ustedes se vengan solamente a divertir. Entonces 7 días nada más, vamos a ver qué encontramos y cómo van estos avances. ¡Aguascalientes! ¡Viva! En este video me va a estar acompañando este sonidito, no sé si lo escuchan. Es que porque venimos probando la unidad móvil de San Marcos News y de Volando Boy Blog. Vamos a hacerle una cobertura por aire, por tierra. Hoy estamos probando, bueno, pues las dos. De hecho, estamos probando ahorita la unidad móvil. Viene ya con su conductora, que viene de este lado. Entonces, si escuchan en el video estas llantitas, porque andamos probando la unidad móvil de San Marcos News. Para aquellos que me ven por primera vez en estos videos y dicen, ¿qué es eso de San Marcos News? Bueno, en temporada de Feria de San Marcos, Volando Boy Blog se convierte en un noticiero que se llama San Marcos News. Hola amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de San Marcos News, tu guía para la Feria de San Marcos. El único noticiero tan chafa que si lo estás viendo aquí es porque los demás ya lo dijeron. Miren amigos, a 7 días de la Feria de San Marcos, así luce ya para nosotros, para los que vivimos aquí en Aguascalientes. Ya estamos de feria. Hoy parecería un día como flojo de feria. Ya hay un montón de gente por aquí, las construcciones siguen dando fuerte los trabajadores. Son días que no descansan hasta dejar esto muy lindo. Dicen que tienen que dejarlo el 15. Me imagino que el 16 van a estar haciendo sus últimos detalles. Me dicen, hay veces que ya empieza la feria y nosotros seguimos ahí dándole. Y bueno, pues esto se trata de cómo está antes de la Feria de San Marcos. Después de 2 años de que no hubo feria, así lo van a encontrar. Estamos a 7 días, señores, 7 días. Miren, aquí estoy abajo de la pantalla del conteo regresivo, que también ahora hay un evento que se llama conteo regresivo, pero es un evento aparte de la feria, es en el Foro de las Estrellas, viene un DJ, pero el conteo que normal se hace en la feria se hace en esta pantalla, frente a este hotel que se llama el Hotel Fiesta Americana, y aquí está la pantallita donde todos venimos aquí a hacer ese conteo regresivo. Amigos, pues apenas ayer venimos a las tradicionales mañanitas, fueron 2 días los que venimos y esto no estaba, vean. Ahora lo que podemos ver, a diferencia de otros videos, es que el piso ya no está roto, ya está muy bonito, ni siquiera se van a dar cuenta de que el piso estaba roto, pero sí lo vieron en los videos, sí lo vieron. Entonces bueno, vamos a ver qué más nos encontramos por aquí ya en las instalaciones de la Feria de San Marcos a 7 días, solamente a 7 días. Bueno, en este video tengo también tomas anteriores de otros días que vine, que se los voy a ir mezclando aquí. Y también se los voy complementando con dudas que ustedes me han escrito. Por ejemplo, el transporte público. Aquí les voy a poner una liga que se llama Tu Rutero como de tus rutas, en donde ustedes pueden ver las rutas que hay de transporte público. Tal vez ustedes tienen otros tips, también pásenlo. Pero a mí un chico, seguidor de Volando Boy Blog, me pasó este tip. Me dice, oye, ¿por qué no hablas sobre transporte público? Porque algunos pues no queremos tomar taxi o algo así, y tienen mucha razón. Entonces bueno, la ciudad de Aguascalientes tiene 3 anillos, así le llamamos nosotros. Los anillos son 3 avenidas que están alrededor de la ciudad de Aguascalientes. Primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, así le llamamos aquí, pero en realidad tienen otros nombres. Por ejemplo, el primer anillo se llama Avenida de la Convención de 1914, así lo van a encontrar en Google. Segundo anillo se llama Avenida Aguascalientes, y el tercer anillo es Avenida siglo XXI. Entonces bueno, ustedes cuando les pregunten a los locales, oye, ¿dónde es el tercer anillo, primer anillo? Los de aquí sabemos que es así en anillos, pero tienen otros nombres, porque a veces lo quieren buscar así en Google y no, tienen que buscar su otro nombre. Entonces el anillo más cercano a la zona de la feria es el primer anillo. Y de los autobuses que yo me acuerdo que pueden estar pasando así alrededor, que los lleva a Central de Autobuses, es el número 20, es el que yo me acuerdo. Ustedes pónganme aquí en los comentarios qué otros pasan, que les dejan a la gente aquí alrededor. Amigos, ¿se acuerdan que hace unas semanas anduvimos por aquí y esto estaba totalmente diferente a como lo van a ver ahorita? Bueno, pues les voy a hacer un paseo más o menos rápido para que vean cómo ya van los avances. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a venir veíamos puras estructuras como esta acá? Puros palitos, puras estructuras, ahorita ya están forrados. Aquí está otro módulo de cerveza. Les digo que por cerveza no van a batallar aquí en la feria. Por algo le llaman la cantina más grande del mundo.
uno se la pasa bien a gustito. O sea que puedes tomar aquí o puedes traer ya tus cervezas aquí si no quieres gastar más. Pero normalmente pues sí, échate una cervecita aquí porque te regalan unos vasos bien chidos. Hoy me quería traer mis vasos para presumírselos, pero se me olvidaron. Y yo me preguntaba, ¿quién es el patrocinador oficial de cerveza ahora en esta feria? Bueno, ya esa respuesta ya está contestada. Vean estos logos que están acá. Este es el pasillo que entra hacia la zona comercial, hacia el Foro de las Estrellas. Entonces vean estos megalogos que están aquí. Ya no es la primera vez que los ponen, pero bueno, ya los conocerán ustedes. Ahí están la cerveza Tecate. Bueno, ya que vamos por aquí, pues les sigo dando algunos consejos que son basados en sus preguntas en los otros videos anteriores. Muchas gracias por esos likes, por esas preguntas también. Me platicaban sobre la seguridad. ¿Cómo está la seguridad aquí en la Feria de San Marcos? Bueno, está más fuerte la seguridad. ¿A qué me refiero? Que bueno, aquí en la explanada y en toda el área de la feria van a encontrar varios grupos de policías que vienen en grupos como de 10 o 15, dando muchos rondines. Hay varios grupos de esos que andan dando la vuelta, vienen de hecho siempre juntos para poderse ayudar en un caso que haya como algún conflicto, alguna pelea, para poderlo disolver casi inmediatamente. Alrededor de la ciudad se implementan muchos operativos durante la feria. O sea, sí es una feria segura. No les puedo dar más información, es lo que yo me voy enterando sobre las noticias locales. Veo que escuché que hay operativos fuertes durante la temporada de la feria, entonces se pueden sentir seguros. Obviamente también ustedes pues tienen que cooperar y cuidarse y cuidar a su grupo con el que vengan. Se la van a pasar súper bien. Yo siempre les recalco pues el horario en el que se enfiestan, si no están tan acostumbrados en la madrugada y todo eso. Van a estar bien, se la van a pasar súper bien, solo que pues, hay que tener las mismas medidas que cuando ustedes salen en su ciudad, bien juntos, en grupo, y pues ya también cuidar mucho la hora. Siempre les recalco que los celulares que se los roban, pues sí, es como en toda ciudad y como en todo evento les roban los celulares, pero aquí también les quiero recalcar, hay que cuidarse de las cosas que ustedes van a perder, porque ya con el alcohol lo dejan aquí, lo dejan allá, van a comprar la cervecita y ponen el celular en una barra y se van y se les olvida y luego regresan y ya no está. Bueno, hay que tener más cuidado aquí porque hay mucha gente, entonces pues hay que cuidar nuestras pertenencias también. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Bueno, antes de continuar este video te invito a suscribirte, a darle like a este tipo de videos, a compartirlos para que me ayudes a que YouTube los recomiende y si estos tips te ayudaron, bueno, pues seguramente le van a ayudar a otras personas. Entonces, bueno, te invito a darle like, a suscribirte y a comentar. Otra de las cosas que pasan en temporada de feria, y respondiendo a su pregunta, es sobre el estacionamiento. Algunos de ustedes me preguntaron, oye, ¿qué onda con el estacionamiento por allá? Es mi primera vez que voy. Sí hay estacionamientos alrededor y surgen más estacionamientos en temporada de feria. Yo a veces recomiendo lo de Las Flores, la colonia de Las Flores, porque es una de las colonias más cercanas, la pegadita a la feria. Los vecinos de esa colonia apartan los lugares, no para que no te estaciones, más bien para que te estaciones, porque te van a cobrar, no sé, de 50 a 100 pesos, pero lo puedes dejar todo el día ahí. Entonces ya según como tú planees tus actividades, ahí puedes llegar a dejar el carro. No sé si es seguro o no te lo puedo recomendar. Yo lo he dejado ahí y nunca me ha pasado nada. Y miren, hablando de estacionamientos, ya que estamos en esta avenida Américas, bueno, en esta avenida Américas solamente en temporada de feria empiezan a poner varios estacionamientos para que ubiquen esta avenida Américas, que es la avenida que te va a traer de la central de autobuses, el primer anillo, hacia la zona de la feria. Aquí donde está este puente, que estamos casi en la calle Laureles, es donde normalmente ponen los taxis seguros para regresar a tu casa cuando estás en la feria. Esta parte de aquí, todo verifico, eso se lo estoy diciendo porque en otras ediciones de feria así ha sido, hay que verificar después. Aquí ponen un módulo de taxis que te van a cobrar según la zona que tú vayas. Ya no es el taxímetro, ya es según la zona. Tú vas a llegar a buscar, pues voy a tal lado, entonces ellos te van a decir, este lado pertenece a esta zona, entonces te vamos a cobrar esto. Entonces así es como se maneja los taxis aquí.
Les va a costar tomar mucho taxi cuando anden fuera de la zona de la feria. Les va a costar trabajo porque muchos taxis no quieren entrar aquí porque hay mucho tráfico, ¿no? Hay mucho tráfico y a ellos les conviene como dejarlos cerca de la feria para que puedan también estar fluyendo, para que sepan eso las personas que no traen auto. Y los que traen auto, bueno, pues obviamente hablando del estacionamiento van a encontrar muchos lugares, porque muchos terrenos de los que están aquí ahorita los empiezan a convertir en estacionamientos. Miren, aquí por ejemplo, aquí está el puente que les digo. Aquí hay un terreno grande que nunca se usa cuando no es feria. Seguramente en la feria esto va a ser un estacionamiento. Enfrente de mí hay un megaterreno, que ese sí lo he visto que se convierte en un estacionamiento. Y así van a encontrar un montón de estacionamientos alrededor de la feria. No les puedo hablar de precios, yo sé que más o menos están entre 50 y 100 pesos, depende del día también. Y aquí al lado está la Colonia de las Flores, en donde también pueden encontrar un lugar si eres muy suertudo, porque muchas veces los que vienen a trabajar a la feria ya se saben esos tips y son los que dejan tempranito el auto ahí. Entonces, bueno, son opciones que hay, sí vas a poder dejar tu carro. También otra opción es dejarlo no tan cerca de la feria, puedes dejarlo, no sé, en Santa Elena, puedes dejarlo... Mucha gente le hace así y caminar un rato y ya después van a encontrar su auto. Así le hacen mucha gente. Amigos, en estos videos de tips seguramente estás preguntando ¿y qué hay de comida? Bueno, de comida en todo lo que está alrededor de la feria vas a encontrar un montón de comida. Obviamente hay muchos puestos que vienen de otro lado para vender su comida muy rica. Aunque sí les confieso que en la zona de la feria los precios son más elevados, ¿no? Como siempre les digo, hay feria para todos los presupuestos. Si andas buscando también dónde conocer nuevos lugares en Aguascalientes, porque vienes pocos días y quieres absorber Aguascalientes, bueno, en mi canal tengo muchos lugares que te pueden servir para ir a conocerlos. Están aquí dentro de la ciudad. Y lo que te puedo decir yo de la gastronomía de Aguascalientes es que, bueno, tampoco no hay que es tan grande la gastronomía de Aguascalientes, bueno, pero hay como platillos típicos y seguramente te va a llegar a la cabeza esa pregunta, bueno, ¿y aquí qué se come? ¿Qué es lo típico de aquí? Bueno, no hay tantas cosas súper típicas. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, están los tacos de colores, así se llaman, esos los vas a encontrar en cualquier esquina donde te hospedes, va a haber unos tacos de colores que son los tacos de guisado. Después están las gorditas, que son tradicionales gorditas aquí de Aguascalientes, que también en muchos lados venden las gorditas de aquí, que son como gorditas de guisado, muy ricas por cierto. Yo a las que voy mucho en el centro se llaman gorditas Victoria, pero alrededor de la ciudad de Aguascalientes hay muchos lugares que venden gorditas. Otros son los tacos de lechón. Si vienes a Aguascalientes y no comes lechón es que no viniste a Aguascalientes, está súper rico. Otra cosa es que en Aguascalientes les gusta mucho la birria y el menudo. Entonces para crudear, si viniste a la feria, estuviste un rato de fiesta, seguramente de donde te hospedaste hay alrededor un lugar que vende una rica birria, un menudo, o te puedes ir al centro, hay un mercado que se llama el mercado de la birria, así le decimos aquí, el mercado de la birria. Hay otro que le llaman también la torta de albañil, que es como un snack, una tortita, la torta de albañil, que cuando te quedaste ya sin dinero, ese te va a salvar. Eso te lo puedes comprar en cualquier tienda, lo venden así, lo pides, torta de albañil o torta de resistol. Es como las cosas típicas de Aguascalientes y bueno, y todo lo que vas a poder comer aquí en los restaurantes y todo lo que vas a poder comer en el área de la feria, en el área comercial, pues también. Yo por ejemplo cuando viene la feria me gustan mucho las gorditas michoacanas que están de rechupete. Entonces bueno, ya tienes otro tip para que sepas más o menos moverte acá en Aguascalientes. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, pues regresamos a la calle Carranza, vamos rumbo a la catedral. Les digo que en temporada de feria esto se convierte en el corredor cultural Carranza, que me vine para acá porque quería ver si ya estaban poniendo algunos templetes o algo así, pero no, yo creo que durante esta semana van a empezar a instalar todo eso. Ahorita se ve como un día normal, un sábado normal, o sea que empieza el trafiquito porque en la noche va a estar buena la fiesta. Aquí, cuando no es temporada de feria, la vida de noche es aquí en la calle Carranza, en el centro. Hay otra en el norte que se llama Colosio, pero si ustedes andan por el centro y andan buscando a dónde salir, bueno, pues la calle Carranza les va a dar esa solución. Miren, esta es la parte donde ponen los templetes en el corredor cultural Carranza. Esta parte de aquí, casi frente a la Casa de la Cultura o frente a este templo que está aquí, por aquí ponen estos templetes.
Y otra de las cosas que esperamos la gente que vivimos aquí en Aguascalientes es cómo van a adornar la parte de arriba de Carranza, porque la ponen como una instalación artística muy chida. ¿Se acuerdan que hace mucho pusieron en muchos lados sombrillas y paraguas? Bueno, pues Aguascalientes también tuvo esto. Hace 2 años, que fue en el 2019, pusieron algo muy padre, como si fuera un deshilado. Ya ven que Aguascalientes es famoso por los deshilados. Bueno, pues lo pusieron aquí en la calle Carranza. Ahora no sabemos, pensaba que ya iba a haber algo por aquí, pero no. Yo creo que esta semana va a ser dedicada a estar adornando calle Carranza. Amigos, y llegamos nuevamente a la explanada San Marcos. Aquí ya se escuchan ahorita como los soundcheck, las pruebas de sonido de algunos DJs, ya de los que ya están terminados los lugares. Pues ahorita está en tiempo de ya solo de pruebas. Y durante esta semana pues muchos a terminar. Aquí por ejemplo ya vemos un lugar que se llama Rakata, que ya está probando las luces, está probando como el audio. Amigos, pues nosotros ya damos por inaugurado la feria. Miren, aquí Zoe ya está bailando, ya inauguró este lugar que se llama Rakata, ya está baile y baile, por aquí la ven, miren. Por lo que veo hay lugares bien chidos, algunos muy nuevos, o sea que no había visto los nombres en otras ediciones de la feria. Por ejemplo, este que se llama Terraza Condesa está quedando bien chido. No van tan rápido como los otros, pero pues son 3 pisos, tienen terrazas súper chidas, está quedando súper chido. Por allá hay otros que ya han estado en otras ediciones de la feria, pero también tienen sus remodelaciones. Por ejemplo, este de Santísima, yo no lo había visto, que estaba mezclado con la Puerta de Alcalá, que la Puerta de Alcalá son como para chavorruco, ¿verdad? Chavorruco prácticamente. Allá están los restaurantes ya de tradición, el Merendero San Pancho, las costillas de Sancho también. Y después viene otro que se llama Décadas, son los de tradición. Otro que repite acá es la cervecería Chapultepec, que ese ya estaba como intacto, parecía que nada más lo abrieron y ya, pero muchos están como desde cero o con muchas renovaciones. Pero este me sorprendió, Terraza Condesa, está quedando bien chido, ¿eh? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Esto antes de la feria era 2 pasos a desnivel, uno que entra y otro que sale en la avenida López Mateos. Donde yo estoy parado es la avenida López Mateos, si continuara la avenida hasta allá. Bueno, pues aquí están unos pasos a desniveles que durante temporada de feria son bloqueados, los están cerrando ahorita porque se vuelve todo una explanada. Ahorita los están tapando. ¿Cuál es la referencia de esto que les estoy diciendo? Está súper fácil, donde está este monumento que se llama Monumento al Encierro o Los Toritos. Mucha gente le llama Los Toritos. ¿Que dónde nos vemos ahí en la feria? Nos vemos en Los Toritos. Y está este monumento que está aquí. De hecho, grábense bien este lugar que se llama El Encierro, porque aquí es donde yo entrego mis playeras que estoy vendiendo. Vendo algunas playeras que yo hago para la feria. Entonces cuando las entrego, aquí las entrego en este lugar donde se llaman Los Toritos o el Monumento al Encierro. ¿Cómo es que vendo las playeras? Bueno, es bien fácil. Me escribes por un inbox o al correo que te pongo por aquí. Me depositas, la hago y te la traigo por aquí. Yo las hago las playeras sobre demanda, porque ya alguna vez hice muchas playeras y se me quedaron algunas, entonces ahora los hago sobre demanda. Yo tengo mi taller de serigrafía en mi casa, entonces no hay pierde. Me escribes, me dices la talla, si es para hombre o para mujer, me depositas, te la hago y te la vengo a entregar aquí cuando es temporada de feria, y si no, pues te la envío a donde tú me digas. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, un videito más a 7 días de la feria de San Marcos. Algunos tips que les pudimos dar son los que me acordaba. Los que no me acuerde, búsquenlos en la descripción, porque seguramente ahí les voy a poner algunas cosas. Y bueno, escríbanme, contáctenme, etiquétenme en sus fotografías y nos vemos aquí en el merito Aguascalientes. Recuerden que yo voy a andar vendiendo mis playeras de la feria de San Marcos, por los que quieran pues comprar una. Bueno, ahí nos vemos, nos conocemos y la pasamos bien chido. Como siempre les digo, si les gustó este video, ayúdame con un like, ayúdame con un comentario y compartiendo este video, que me ayudas un montón con eso. Nos vemos en un próximo video y ya casi estamos de feria, ya huele a feria, ya estamos de feria. ¡Es su feria, es su feria!